para el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. Es grato tenerles conectados por este medio para un lunes más de capacitación. En esta oportunidad nos acompaña desde España la ingeniera Sonia García y desde Ecuador el equipo técnico de Team Ingeniería, una empresa ecuatoriana destinada a la investigación y a generar nuevos productos en bien de todas las necesidades eléctricas, electrónicas y en algunos casos de telecomunicaciones. Personalmente, muy agradecido, Sonia, de tenerte por acá en Ecuador por este medio. Son las 2 de la mañana. Gracias por el esfuerzo, por el tiempo que nos brindas y sobre todo por el conocimiento que compartes con todos nuestros colegas asociados a nuestro colegio y los participantes invitados también. Paul, por favor, te cedo la palabra. Sí, Paul, puedes probar tu micrófono. Ok. Muy buenas noches a todos. Estimado ingeniero Juan Pablo Moyano, secretario del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. Estimado ingeniero Marco Toledo. Estimados compañeros, colegas. Muy buenas noches. Quiero proceder a dar la bienvenida a la ingeniera, ¿sí?, Sonia García, nuestra gerente de venta de la empresa Fanox, quien nos va a impartir esta noche todo lo que es una charla 100% técnica de lo que son relés de protección de media tensión. Bienvenida, Sonia, muchas gracias por todo el apoyo. Tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, ingenieros. Para mí es un placer estar acompañándoles esta noche y bueno, agradecer su tiempo, el interés que muestran estando aquí conectados. Agradecerle a TEAN también su confianza en la representación de nuestra marca en el Ecuador y la oportunidad de realizar este seminario y compartir nuestros conocimientos, ¿no? Comentar que, bueno, en Ecuador, a través de TEAN, llevamos una potencia protegida de más de 3.000 MVAs. Llevamos ya unos cuantos años trabajando conjuntamente y bueno, hasta la fecha sin problema alguno. Y bueno, también comentarles que, bueno, espero que todos estén bien en esta situación, sus allegados también, y que, bueno, que gracias a estas tecnologías pues podemos estar un poquito cerca en esta situación que vivimos en todo el mundo. Sin enrollarme demasiado, pues bueno, de nuevo agradecerles el interés y comenzamos la charla. Les voy a mostrar el índice que vamos a seguir en la presentación, una breve presentación para que ubiquen un poquito lo que es Fanox. Luego seguimos con un esquema de los relés que contamos, media tensión, características técnicas del equipo, del relé del que vamos a hablar esta noche, que sería, bueno, el más avanzado que tenemos en Fanox, sus propias ventajas, aplicaciones donde podemos utilizar este relé. Vamos a ver un poquito del software con el cual podemos parametrizar este relé. Luego unas referencias a nivel mundial, referencias sobre todo en Ecuador, para que ustedes las tengan presentes. Y posteriormente pues pasamos a dar paso a la ronda de dudas y consultas. Si bien todo no se pudiera contestar en esta sesión, les dejaré mi contacto para que todo pueda ser respondido y no quede nada en el tintero.
Como una presentación muy general, muy breve, para entrar ya directamente en materia técnica, comentar que bueno, Fanox es una compañía privada, 100% española, estamos ubicados al norte de España, en el País Vasco, y toda la producción sale de esta fábrica. Llevamos ya más de 25 años en el mercado y todos nuestros subcontratistas son españoles, con lo cual es un producto 100% español, 100% europeo. Tenemos relés Fanox instalados por todo el mundo en más de 80 países y contamos con certificaciones más allá de las propias estaciones de calidad o procesos de calidad que tengamos nosotros internos en Fanox, sino que además contamos con aprobaciones de laboratorios externos. Y como Fanox, pues bueno, somos fabricantes de relés de protección, tanto en baja tensión como en media tensión. Nos vamos a centrar más en la media tensión, que es lo que trabajamos en Ecuador con TEAN. Un poquito, bueno, ya están viendo las diferentes celdas de TEAN con nuestros relés instalados en estas imágenes, en la anterior y en esta otra también. Y un poquito aquí a la izquierda tienen lo que es toda la gama de relés que tiene Fanox. Empezando por abajo a la izquierda tenemos una gama de relés autoalimentados que pueden ser, bueno, como los más básicos en cuanto a funciones de protección, tendrían solo funciones de sobrecorriente y fallo a tierra. Lo que pasa es que son autoalimentados, es decir, que se pueden nutrir de la corriente de la propia línea a través de los transformadores de corriente y no precisamos de voltaje auxiliar. Eso para que lo tengan en mente. Tenemos un webinar que realizamos hace unas semanas que está en YouTube y lo pueden consultar, ¿vale? En nuestro canal, si tienen interés sobre este tema. En cuanto a otros relés más avanzados, con protocolos de comunicación en Ethernet, en TCP/IP, bueno, tenemos diferentes relés para todo lo que es la rama de distribución de la red. Y luego tendríamos otra familia que también cuenta con funciones no solo de corriente, sino también de voltaje. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pasamos directamente al relé que vamos a presentar esta noche, que es el SIL-G. Sería un relé de feeder, de cabecera y de protección de generador. Luego se lo muestro un poco cómo sería físicamente, pero en cuanto a características técnicas, pues bueno, tiene una alimentación auxiliar de rango universal, de 24-230, alterna o continua, y también puede trabajar en modo autoalimentado a través de los transformadores de voltaje. Con lo cual, en este caso, siempre vamos a tener una fuente auxiliar, ¿no? una UPS, una SAI, alimentando a todos los sistemas de control, pero en caso de que esta UPS fallara, no tuviéramos acceso a esta alimentación, pues que sepan que bueno, hay un modelo en este relé que puede autoalimentarse, es decir, obtener la energía suficiente para estar encendido y para proteger directamente de lo que estamos recibiendo de la red, de la tensión de la red, ¿vale? Estas son un poco características que pueden diferenciarnos de otros competidores, los cuales nombraré al final de la presentación. La conexión sería a través de transformadores de voltaje, VTs, ¿vale? Voltage Transformers, que son, bueno, de medida hasta 250 voltios. En transformadores de voltaje no hay tantas variantes como suele haber en transformadores de corriente, con lo cual, bueno, hasta 250 suelen ser secundario estándar, ¿no? En estos transformadores. Se puede conectar también directamente a la línea de baja tensión si es que la hubiera, con lo cual nos podríamos ahorrar los transformadores en caso de que tengamos acceso a una línea de 1000 voltios, de hasta 1000 voltios, digamos, ¿no? Baja tensión. O si no, también a través de sensores de voltaje. Una cosa interesante que tenemos en este equipo es la
opción de incluir la detección de arco eléctrico. Como saben, esto puede ser muy dañino tanto para la instalación como para las vidas humanas que ocurra un arco eléctrico y no se detecte. Entonces, bueno, para eso nosotros le dedicamos cuatro entradas y 4 salidas de alta velocidad, con lo cual a través de la luz, a través de una instalación de una sonda de fibra, podríamos detectar la luz e incluso en el caso de la protección, que sea supervisada por corriente. Es decir, que aparte de que detectemos que hay un arco eléctrico por luz, que se vea que realmente está habiendo una sobrecorriente, ¿no? Sería como un doble chequeo. Con lo cual, bueno, incluyendo esta función de arco eléctrico y incluyendo Wi-Fi, comunicación Wi-Fi, podemos hacer un manejo del relé a distancia. Y esto nos redunda en seguridad, que es lo que realmente nos prima ante esta situación de que se dé un arco eléctrico. Siguiendo un poquito con las características del equipo, entradas y salidas configurables, digitales. Tenemos diferentes modelos, ¿no? Desde 8 entradas, 7 salidas, que puede ser el modelo más básico, hasta, bueno, 24 y 7 se pueden ir configurando, ¿no? En las diferentes tarjetas. Tenemos una memoria RAM no volátil en el equipo, en el relé, para registrar hasta 3072 eventos. Estos eventos se pueden configurar, podemos elegir qué eventos o qué estados lo que ocurra dentro del relé, que nos genera evento y que no. Eso se puede configurar para que no tengamos un overflow. Y también los registros oscilográficos en formato COMTRADE también son configurables. Podemos tener hasta 100 oscilografías dependiendo de los ciclos que elijamos, ciclos de falla. Tenemos también un registro de la demanda de potencia. Esto es, luego se lo enseño en el software, pero básicamente es como tener un registro de cada minuto de la potencia que estamos teniendo. Y con estos registros, cada minuto podemos registrar hasta 3 meses, sin que tengamos un overflow o sin que perdamos registro de nada. Tenemos también panel de alarmas y hasta 32 alarmas configurables, con lo cual, bueno, el propio relé con su display, que luego se lo muestro, puede actuar como un anunciador de alarmas. Es decir, nos ahorraríamos, en caso de que fuera necesario, pues instalar como un accesorio extra. Y en cuanto a puertos, tenemos un puerto frontal micro USB, ¿vale? Como el del celular, con el que nos podemos conectar directamente al laptop y programar el relé. Si no, se puede hacer también vía Wi-Fi. Y como puertos de comunicación remota, pues tenemos en RS485, en caso de que la comunicación sea simplemente perdón, serial, con protocolos como Modbus o DNP3 serie. En RJ45, en Ethernet, pues podemos tener Modbus, DNP3 o 61850. En fibra podemos tener 61850 y redundancia, bien sea red, arquitectura PRP o HSR, y Wi-Fi. También tenemos un servidor web, con lo cual siempre que tengamos internet o estemos conectados vía un puerto TCP, podemos estar chequeando el equipo. No haría falta tener el software descargado. Y tenemos también sincronización horaria vía IRIC-B o con SNTP. Esto en cuanto a las características del equipo. Y en cuanto a funciones de protección, bueno, me parecía un poco más visual mostraros esta imagen más que hacer un listado, pero bueno, como ven en la fila de arriba nos alimentaríamos de un transformador de voltaje del bus y tendríamos las funciones 27, 59, que serían las de subvoltaje, sobrevoltaje, las de neutro, la 47, bueno, las de frecuencia también, la ROCOF 78, que sería el cambio de vector. Todas estas, y aquí abajo también, tomando
el voltaje que tenemos de la línea, pues tendríamos la 27 de línea y 59 de línea. Igual que las anteriores, voltaje y sobrevoltaje. Tenemos también la función sincronismo en caso de que estemos en una aplicación en la que requeramos interconectar dos partes, ¿no?, de la red. Esto en cuanto a funciones de tensión, de voltaje, alimentadas a través de los transformadores o sensores, y por parte de los transformadores de corriente, pues tendríamos las funciones de protección 67, 50, o sea, sobre corriente fallo a tierra, la 67 que es la direccional, ¿vale? Y bueno, pues 46 de desequilibrio, 46 de conductor roto, 37 subcorriente, 49 imagen térmica. Bueno, un poco este sería, junto con luego otras funciones de control, o la 79 reenganchador, 52 control del interruptor, digamos que le hace al equipo, al relé, pues muy avanzado en cuanto a funciones, ¿no? No simplemente contamos con las de corriente, sino que otras más avanzadas como son voltaje o frecuencia, sincronismo, etcétera. Y aquí, bueno, se ven un poco pues todas las posibilidades de comunicación que tenemos en cuanto a puertos, desde el USB frontal hasta, bueno, todo lo que he comentado previamente, ¿no? Las diferentes opciones que se seleccionarían por modelos. Por mostrar un poco el equipo, el relé, este sería el frontal con el display de 4 líneas. Tendríamos una botonera desde la que podemos realizar tanto la programación como realizar comandos de apertura o cierre del interruptor. Eso directamente lo podemos hacer desde la botonera que ven aquí con la 52. Con la 79 podríamos bloquear o desbloquear el reenganche. Y bueno, y tenemos otra opción desde el HMI de trabajar en local o en remoto, ¿no? En caso de que estemos haciendo algunas maniobras in situ, pues bloquear cualquier tipo de interacción remota. Y luego a la izquierda, pues bueno, tendríamos hasta 2, 4, 6, 8 LEDs para ir monitorizando, para que tengamos un registro visual de lo que está ocurriendo, ¿no? Y el puerto local USB, como les comentaba antes. Interesante también mostrarles la trasera del equipo, donde si comenzamos por la derecha, tendríamos lo que son las entradas de corriente con los transformadores. En el siguiente slot tendríamos las entradas de voltaje, en este caso están adaptadas para transformadores de voltaje, pero también se pueden adaptar a sensores. Y en los siguientes tendríamos las diferentes combinaciones que podemos tener de entradas y salidas digitales. ¿Sí? En este caso, el modelo que les muestro son creo que son 8 entradas, 7 salidas, comunicación serial, y en el siguiente slot tendríamos las entradas y salidas de alta velocidad para el arc flash, para la detección del arco eléctrico. Y en el siguiente slot tendríamos todas las comunicaciones y sincronización. En este caso tenemos unas no muy avanzadas, tendríamos un puerto Ethernet, un puerto serial y la sincronización para colocar la antena para el IRIG-B, ¿vale? Otros modelos que, como comentaba, que tenían redundancia y fibra, pues contarían con más puertos, ¿vale? Pero esto es un poco la arquitectura que sigue el equipo de manera modular. Como ventajas que tiene el equipo, bueno, en corriente, transformadores de 1 amperio, 5 amperios estándar se puede seleccionar por ajuste general, no es que el equipo de serie vaya con unos o con otros. Tenemos 4 canales, ¿no?, para fases y neutro. La frecuencia asimismo también se puede seleccionar para ya en Ecuador con los 60 Hz, pues directamente en el equipo. En cuanto a voltaje, 5 canales de voltaje, fase neutro más línea para hacer el sincronismo, y se puede utilizar tanto transformadores de voltaje como conexión directa a la línea, como veíamos antes, y opción de sensores de voltaje. Y el conexionado, pues se elige directamente, hay que especificarlo, bien vía HMI o el software, pero vamos, podemos
utilizar desde 3 transformadores fase neutro o fase-fase, con neutro medido o calculado internamente. O si no, 2 transformadores de voltaje fase neutro o conexión directa a la línea de baja tensión. Todo esto, pues bueno, en función de la instalación que se tenga. En cuanto a, siguiendo con las ventajas, en cuanto a protección de fallas a tierra, hay muchas veces que nos han pedido que el neutro sea medido, que pongamos un toroidal asociado a la medida y que además sea calculado internamente con la suma fasorial o vectorial y que sea comparado. Y esto es una novedad que incluimos en este equipo, en este relé, con lo cual en este caso se van a tener 2 funciones independientes. Se va a tener una función ANSI 50 de tiempo definido medida y una calculada. Y lo mismo con la 67, que sería la direccional, ¿vale? Con las curvas. También tenemos protección de sobretensión de neutro, igualmente, neutro medido o calculado. Esto sería la 59G o 59N. Tenemos 4 tablas de ajustes que normalmente, bueno, las tablas de ajustes tenemos clientes que las utilizan, las asocian a algunas inputs, a algunas entradas digitales y directamente a través del cambio de las inputs pues podemos pasar de una tabla a otra, pues bueno, por ejemplo cuando estamos en modo operación y queremos cambiar a modo mantenimiento, donde vamos a cambiar todos los ajustes de las protecciones, todos los parámetros, ¿no? Qué sé yo, también se pueden hacer tablas de ajustes diferentes, pues para diferentes horas de la demanda de corriente o para diferentes estaciones o por el día y por la noche, lo que se requiera en la instalación, en el cliente o en el usuario, ¿no? En cuanto a entradas y salidas, pues bueno, hasta 24 entradas y 18 salidas y la posibilidad de incluir las entradas de alta velocidad que comentábamos para conectar la fibra y detectar el arco eléctrico. Y como comentábamos antes, pues hasta 3.072 eventos con la posibilidad de enmascarar y desenmascarar los que no queremos que generen. Es decir, hay tantos estados, tantos estados que pueden cambiar en el relé, desde todas las funciones, desde todas las entradas, de todos los cambios que se pueden generar, que evidentemente hay muchos que van a ser, que pueden no ser interesantes, ¿no? Y eso bueno, se puede hacer desde el software, de decir, yo quiero que solo me genere eventos pues cuando actúen las funciones de protección. Pues listo. Así pues no llegaremos al overflow de eventos tan rápido, ¿no? En cuanto al overflow, bueno, no es que se deje de perder información, sino que el último evento, si ya tuviéramos 3072, el nuevo evento que se generara, pues digamos que machacaría o eliminaría al primero, al más antiguo, ¿no? No es que se deje de guardar información cuando se llegue al tope de eventos. Con esto también comentar que la oscilografía es configurable, se pueden tener desde 5, 25, 50 o 100 registros. Esto en función de los ciclos que queramos que tenga la oscilografía. Es decir, nosotros podemos registrar 1500 ciclos en total y pues dependiendo de los registros que queramos, pues tendremos más o menos ciclos. Y también los ciclos de prefalta se pueden configurar de 1 a 8 ciclos, en función de bueno, lo que más nos interese. Y luego, en cuanto a señales digitales configurables, pues tenemos hasta 96 y el propio usuario puede seleccionar cuáles son estas señales que quiere que aparezcan en la propia oscilografía. Por defecto de fábrica sale una configuración estándar que nosotros creemos más apropiada, pero siempre con posibilidad de cambio para el usuario. Demanda de potencia, como comentaba antes, hasta más de 2000 registros en los que se guarda la potencia aparente, la potencia activa, reactiva y además la corriente máxima y el voltaje máximo. Esto se guarda una vez
cada minuto y podemos estar guardando información durante 3 meses de manera ininterrumpida. El panel de alarmas, perdón, me salto de diapositiva. El panel de alarmas, como comentaba antes, que nos puede directamente ahorrar un accesorio extra en el switchgear. Y en cuanto a la lógica programable que tiene el equipo, como luego les mostraré en el software, pues tiene pues hasta 32 salidas y señales lógicas y todas las puertas que nos puedan hacer cualquier configuración que deseemos, ¿no? Paso un poquito a las aplicaciones antes de ir al software. Si tienen dudas sobre características del relé, pues luego las contestaremos, ¿vale? Sigo un poquito para no cortar la presentación. Aplicaciones, bueno, puede ser la protección primaria o de backup de alimentadores en sistemas de neutro rígido, donde se requiera una protección direccional, donde se requiera una protección de fallas rápidas por arco eléctrico, por lo que comentábamos, la seguridad de las personas siempre va a ser lo primero y además que las fallas por arco eléctrico pueden ser nefastas. Cuando se quieran hacer transferencias entre barras, ¿vale? Donde se requiera estar chequeando tensión, sincronismo, etcétera. Protección de isla mediante la identificación de cambios, ¿no? en la tensión y frecuencia. Esto es lo que le llamamos el fenómeno islanding, ¿no? Que sobre todo pues, en la generación distribuida, ahora con todas las energías renovables, etcétera, para evitar que una parte de la red se quede aislada, ¿no? Consumiendo y generando. Y luego, pues, como interconexión a la red en energías renovables o en energías convencionales, ¿no? Todo lo que sea la interconexión de una planta generadora, bien sea solar, fotovoltaica, eólica o de las energías convencionales a la red de transporte, de transmisión, de distribución. ¿Sí? Voy a pasar un poquito al software, comentar que el software de este relé es gratuito, se descarga desde nuestra web, aquí tendrían el enlace de descarga. Yo entiendo que esta presentación se la harán llegar de algún modo para que lo tengan a modo de consulta. Y bueno, yo les voy a dejar de compartir un momento la presentación para pasar al software y vale. Entiendo que están viendo ahora el software, si alguien me puede comentar. Sí, está bien, vale. Sonia. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues yo tengo aquí un relé conectado a través del puerto micro USB y y les voy a mostrar todo lo que podemos hacer, ¿vale? Estaríamos en la pestaña, en la ficha de configuración de ajustes generales, ¿vale? Donde aquí, como les mostraba antes, podemos cambiar desde la frecuencia, la entrada de corriente, el ratio de los transformadores, elegir cuál es nuestra configuración de transformadores de voltaje, diferentes ajustes para el DNP3, en este caso este equipo tiene DNP3. Aquí se configuraría lo que habíamos comentado de las oscilografías. En este caso pues podríamos tener hasta 100 oscilografías con 100 ciclos cada una, con 100 oscilografías con 15 ciclos cada una, pero configurable. Los ciclos de prefalta, el idioma del relé, cuántos grupos de ajuste queremos y luego, aquí a la izquierda tendríamos diferentes grupos de ajuste para ir programando todo lo que fuera necesario, ¿no? Y como veis, sería función 52, función de arranque en frío. No voy a entrar de lleno en cada una de las funciones, cosas de las comunicaciones, y si no nos alargaríamos mucho. Y como ven, yo le he clicado aquí a grupo de ajustes 2 y entonces me ha aparecido una nueva pestaña de todas las funciones de protección con un segundo parámetro, ¿no? Para que podamos
disculpen, configurar dos versiones, ¿no? Dos grupos diferentes. Por defecto, todas las funciones van a estar deshabilitadas para que no ocurran, para que no actúen hasta que el usuario no las habilite. Y bueno, pues con darle directamente, nosotros cuando hacemos un cambio en el relé nos va a aparecer una señal de advertencia que quiere decir que hemos realizado un cambio y todavía no lo hemos enviado al equipo, ¿vale? Y bueno, pues como la 50 pues sería la función más básica, ¿no? A cuántas veces la corriente nominal queremos que dispare y en cuánto tiempo. Para mostrarles, por ejemplo, las curvas, les voy a mostrar la función 67 de corriente inversa polarizada. La habilitamos y aquí vemos todas las curvas que tenemos. La podemos hacer de tiempo definido, la podemos utilizar las curvas IEC o las curvas IEEE o curvas ANSI, ¿vale? En esta función, si seleccionamos que no queremos direccionalidad, realmente se nos convierte en una 51, una función 51. La 67 no deja de ser una 51 más la posibilidad de añadirle la direccionalidad. Simplemente como comentario, tenemos diferentes niveles de la 67, 50G, 50N. Bueno, aquí tendríamos como todas las funciones para programar. Y bueno, ya ven que es bastante intuitivo lo que sería pues, la programación de cada uno. Si nos situamos encima de cada elemento, ven que aparece cuál sería el rango con el que podemos programar esa variable, cuál sería el paso o la resolución y la unidad en la que estamos programando ese valor. Vale. Esto sería en cuanto a ajustes del relé. En cuanto a en el menú de configuración, estaríamos programando todo lo que son las salidas, entradas digitales. Como ven, tenemos diferentes criterios, diferentes estados, diferentes puertas lógicas para que el usuario no tenga ningún problema para realizar la parametrización que desee. Como ven, bueno, aquí tenemos todas las salidas. No me voy a meter excesivamente en esto, pero bueno, para que vean que una programación muy sencilla, pues la pueden realizar fácilmente, ¿vale? También los LEDs se podrían programar y bueno, las alarmas también, el registro de eventos, que nos van, o sea, cualquier estado que nos puede generar evento, pues aquí lo seleccionaríamos y les voy a mostrar cómo se ven los eventos, ¿vale? Que estos serían, en este caso tenemos 535 eventos y bueno, hasta 3072 sería el buffer que tenemos. Y bueno, y aquí pues ven de todo tipo, ¿no? Desde, pues bueno, que ha actuado la función 52, la 79, está constantemente chequeando si ha habido algún error, ¿vale? Esto se puede exportar y lo podemos guardar como un documento XML y abrir con un Excel, ¿vale? Por si luego queremos hacer algún tipo de analítica. Informes de falta. Estos serían extractos de los eventos en los cuales ha disparado una protección. Es decir, cuando ha habido una falla se saca un extracto de los eventos, que es un resumen de lo que ha ocurrido en ese disparo, ¿vale? Tenemos el tiempo de disparo, el tiempo de despeje. O sea, aquí digamos que en la cabecera tendríamos un resumen de lo que ha tardado la protección en disparar, qué protección nos ha hecho disparar, que en este caso ha sido una falla por la función 50, una falla de sobrecorriente de tiempo definido, y todos los valores de las fases de corriente y de voltaje que hemos tenido en el momento de la falta, ¿vale? Esto igualmente
se podría llevar a un archivo Excel. Y para mostrarles la oscilografía, pues esta sería la oscilografía de la falla que hemos visto anteriormente en el informe. Aquí podemos jugar con las variables que queremos ver, ¿vale? Por ejemplo, si quitamos las de tensión y ponemos las de corriente, se podría agrandar, etcétera. Bueno, podemos jugar con todos los parámetros que aparecen aquí y en la parte de abajo de la oscilografía, nos aparecerían todos los estados digitales, hasta las 96 señales digitales que podíamos seleccionar, pues bueno, las tendríamos aquí. Y vemos que lo que ha ocurrido es que ha habido un disparo por la función 50, ¿vale? Y todos los estados que han intervenido durante esta falla. Esto se puede descargar en formato Comtrade y llevarlo a un visualizador que nos soporte esta extensión, ¿vale? Para no alargarlo mucho más, bueno, como digo, se podría guardar. E igualmente, no les he comentado, en los ajustes y configuración también se puede guardar ese fichero y si tenemos diferentes relés con la misma configuración, pues simplemente habría que guardar los ajustes donde queramos y luego directamente en el siguiente relé pues volcaríamos los mismos ajustes dándole a abrir, ¿vale? Pues esto sería guardar y en el siguiente pues abrir el mismo fichero. Vale, volviendo entonces a la presentación, aquí nos hemos quedado en el software. Ya vamos a ir acabando para dejar paso a las consultas o dudas que tengan. A ver, me voy a la vista de moderador. Vale, un poco competencia que tenemos o equivalentes a estos relés que puedan ustedes quizás estar familiarizados en su uso o manejo. Referente a ABB, pues el REF 615, seguramente muchos otros más que tengan funciones de corriente, voltaje, etcétera. G, el F650, en Schneider, diferentes MICOM, diferentes SEPAM más avanzados, no los más básicos, de Schweizer, de Shell 751, el 351, de Siemens, la familia 7SR12, Taitronic, NBA 100 y muchos más que seguro que nos dejamos. Pero bueno, nosotros tratamos de aportar algo más, que estas empresas, bueno, que es un soporte técnico de mucha calidad, una cercanía a través de nuestros distribuidores allá en Ecuador, especialmente con TEAN. Y bueno, y realmente en cuanto a relación calidad-precio, pues somos muy competitivos y bueno, sobre todo en calidad, al ser únicamente fabricantes de relés de protección, que es a lo que nos dedicamos, pues ponemos especial empeño en esto, ¿no? Es decir, que somos especialistas en la fabricación de relés. Comentar muy brevemente como referencias de Fanox en el mundo, los propios Eaton, Siemens, ABB o J&W, que tienen sus propios relés, confían también en nosotros para ciertas aplicaciones donde los nuestros les dan un plus en prestaciones. Otras empresas, pues bueno, como en España Ibérica Aparellajes o Lucy Switchgear, Alfanar, Ormazábal, instalan nuestros relés ya a modo de fabricantes de switchgear, Usel en Italia, Sarel también. Y en cuanto a homologaciones, pues bueno, tenemos desde en España Iberdrola, ENA en UK, Edenor en Argentina, luego comentaremos las de Ecuador, por supuesto. En cuanto al oil, al gas, pues tenemos en Petroperú, en Petronas, en Pemex, en Repsol, ¿vale? Entonces, bueno, en Oriente Medio pues tenemos en SEC, la Saudi Electricity Company,
bueno, diferentes homologaciones que nos hacen estar orgullosos y bueno, podemos defenderlo, ¿no? Y bueno, y ahora os voy a mostrar con extensión las referencias que tenemos en Ecuador, que me han enviado los compañeros de TEAN, dividido por provincias. No me voy a pasar a detallar todas, pero bueno, que vean que llevamos tiempo trabajando, que tenemos celdas, switchgear y relés instalados sin problema hasta el día de hoy, ¿vale? En su propia provincia, provincia de Loja, provincia de Guayas, provincia de Pichincha, y luego en cuanto a petroleras, estamos en NAP, SIPEC, Petroamazonas, industrias mineras también, con lo cual, bueno, lo dicho para que vean que podemos ofrecer calidad, seguridad, sobre todo, que es lo que más prima en lo que es la protección, ¿no? Bueno, yo ya, por mi parte, esta sería la presentación de este relé que estamos, bueno, es como nuestra cabeza de lanza ahora mismo. Estamos muy orgullosos de este equipo. Es bastante completo, pero como les comentaba en un inicio, pues no es nuestro único relé, solo que lo hemos querido enfocar porque creemos que tiene bastante potencial en su país. Y bueno, cualquier duda, consulta, lo que sea, yo les dejo ahí mi contacto directo, ¿vale? Como me ha presentado inicialmente Paul, soy la gerente de ventas para todo el mercado americano en Fanox, y ahí tienen mi email, mi teléfono, cualquier duda que les surja a posteriori, pues me la pueden enviar, yo se la derivo al departamento técnico o se la contesto yo misma, como sea. Y nada, por mi parte, entonces, eso sería todo. Aquí me quedo, pues bueno, agradecerles su atención. Bueno. Espero que les haya resultado interesante. Y nada, bueno, mis compañeros ahora supongo que le darán paso. Sí, Sonia, muchas gracias. Yo creo que la explicación detallada de el uso de las celdas nos invita a tomar ciertas reflexiones, los diferentes niveles de voltajes en los que trabajan se ajustan al medio, la diversificación que tenemos en cuanto a profesionales en el medio también hace que se pueda masificar el uso de este tipo de equipos y sobre todo los avances tecnológicos tanto en redes inteligentes, dentro de el tema de la generación distribuida que con la disminución de los costos de las energías renovables nos ponen a trabajar un poquito más en ciertas automatizaciones para vincular ciertos procesos de distribución o autogeneración. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Dice, al tener sensor para detección de arcos, ¿este no afecta a la protección interna por sobrecarga y si no afecta también a la memoria del equipo? No, o sea, digamos que la función del arc flash, del arco eléctrico, es independiente de cualquier otro tipo de protección. Lo que damos es la opción de que la protección de arco eléctrico no sea simplemente por luz, sino que esté también supervisada por corriente. Es decir, que no haya un disparo únicamente por haber registrado luz a través de la fibra, sino que hacemos un chequeo de que esté superando también la corriente el ajuste que le hayamos indicado. Es decir, si ponemos en el software o vía HMI que a 2 veces la corriente nominal o a 3 veces o lo que se requiera, digamos que estemos dando el ok a que esa luz ha sido porque está existiendo un arco eléctrico, se dará el ok. Entonces,
Lo único que esta supervisión por corriente tendrá un ligero retardo porque tiene que hacer esta comprobación. Nosotros simplemente por luz disparamos 1,4, 1,6 milisegundos, máximo 2 milisegundos. Entonces ahí seleccionaríamos, bueno, configuraríamos también las salidas de alta velocidad y haríamos que estas salidas vayan a un disparo general, que vayan a la actuación de la bobina, simplemente. Pero digamos que no, es como si tenemos una función 50 y tenemos luego una función 27. O sea, van a actuar como funciones independientes y que tengamos el arc flash no va a prescindir o a rescindir de otras protecciones. Gracias. Y en cuanto a la memoria, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero igualmente se van a registrar eventos, informes de falta por un disparo por luz, por arco eléctrico, pero no afecta a la memoria. Gracias por tu respuesta. Sí, hablando ahora Sí. de la memoria, recordar que es una memoria RAM no volátil, con lo cual si el relé se apaga o se queda sin suministro o lo que sea, no perdemos la información, sino que al ser no volátil siempre va a estar ahí guardada. Está bien, Sonia, gracias la respuesta. Hacerle dos preguntas en una sola. Sí. En este caso, los relés FANOX pueden trabajar con sensores de tensión y corriente y estas señales podrían vincularse a un relé y comunicarse a un RTU. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué distancia es manejable en el caso de que estas comunicaciones se realicen por un medio de Wi-Fi? Y la tercera pregunta, los temas de comunicaciones, nos indica si es que el equipo tiene la posibilidad de comunicarse a través del protocolo IEC 6150. Vale. Me he ido anotando aquí las preguntas para que no se me olviden. Lo primero, los sensores de corriente y voltaje. Sí, en cuanto a sensores de voltaje, ya estamos con ello. Pueden ser tanto resistivos como capacitivos, como ustedes podrán saber. Y sí, nos lo están solicitando en numerosos lugares y digamos que la medida de la tensión directamente pues habría que seleccionar si estamos trabajando con transformadores o con sensores o directamente, como comentaba, a la línea de baja tensión, ¿no? Después, ¿qué más? La distancia del Wi-Fi. ¿Alguna otra pregunta? De la primera pregunta algo se me ha escapado, Sí. ¿no? Estaba, si es que, bueno, nos has aclarado el tema de los sensores, Sí. si es que pueden estos sensores vincularse a un RTU. Ah, sí, perdón. A la RTU directamente, a través del canal de comunicación que tengamos, bien sea serial, Ethernet, fibra, lo que sea, podemos llevar todo lo que son medidas, estados, eventos, o sea, toda la información que tenemos en el relé se puede llevar a una RTU a través del canal de comunicación. Bien, o sea, bien tengamos un protocolo Modbus, DNP, DNP3, 61850, cualquier protocolo que estemos manejando, lo podemos llevar del relé. El relé tiene toda la información, sería el que trabaja como esclavo, y el maestro, la RTU, le estaría preguntando todo el rato, ¿no? O bueno, en mayores instancias sería el SCADA final, el que sería el maestro que está preguntando. Y el relé le puede enviar toda la información que se solicite. Nosotros, además del manual del propio relé, con las protecciones, bueno, con todo lo que se detalla de características técnicas, hay manuales adicionales con el mapeo de cada uno de los protocolos que soporta. Tenemos el mapeo del protocolo Modbus, del protocolo DNP3, del protocolo 103, 104, del IEC
61850. Con esto estoy respondiendo la última pregunta, que sí, tenemos IEC 61850 en cobre o en fibra, ¿vale? O sea, podemos salir en RJ45 con este protocolo o podemos salir en fibra en este protocolo, ¿vale? Con redundancia o sin redundancia. Y la distancia de Wi-Fi, sinceramente, lo voy a consultar con el departamento técnico porque no la tengo ahora mismo ubicada. Pero bueno, sería básicamente, como os indicaba al inicio de la presentación, pues en caso de que no tengamos cable y estemos con el relé allí, nos podemos conectar directamente vía Wi-Fi con nuestro laptop o si no, para hacer labores de maniobras, tal, para tener cierta seguridad, pues podemos situarnos a unos cuantos metros y poder hacer estas maniobras, ¿vale? De apertura, cierre de interruptor y que no tenga que estar el usuario maniobrando a pocos metros de la instalación. Básicamente esa es la aplicación, no es que estemos a kilómetros monitorizando con Wi-Fi. El dato exacto, como digo, no lo tengo, pero ya lo voy a consultar. Pero un poco entendiendo que la idea y la aplicación es esa, pues son unos cuantos metros de distancia, pero no kilómetros, obviamente. Gracias, Sonia. Sí. Tenemos otra pregunta. Nos dicen si por favor puede aclarar por qué en los relés autoalimentados no hay funciones de protección de voltaje y con qué protecciones se cuenta. ¿Estos relés tienen algún limitante para conectarse a cualquier marca de RTU? Vale. Comienzo con la última, ya que estábamos con tema de comunicación. No hay problema en comunicarse con ningún tipo de RTU. Lo que necesitamos es que el relé y la RTU hablen el mismo idioma o el mismo lenguaje. ¿Qué quiero decir con el mismo idioma? Es decir, que hablen el mismo protocolo de comunicación. Si la RTU es capaz de soportar o de hablar, por ejemplo, de NP3 y nuestro relé es capaz de hablar de NP3, se pueden comunicar. Simplemente es eso. Con lo cual no hay ninguna restricción en cuanto a marcas. Eso en cuanto a la RTU, espero que con esto quede claro. Otra cosa, si el relé que tenemos instalado y la RTU no están hablando el mismo idioma o no están hablando el mismo protocolo, lo que podemos hacer es poner un conversor de protocolos. Nosotros tenemos los nuestros propios también. Es decir, un conversor que nos cambie, por ejemplo, de un relé muy básico que tengamos con comunicación serial. Podemos cambiar de comunicación serial en este equipo a una comunicación en Ethernet o en fibra, cambiando además de protocolo. O sea, es básicamente un traductor. Eso como solución adicional en caso de que la RTU y el relé no hablen el mismo protocolo, ¿vale? Y en cuanto a los autoalimentados, pues la función principal de los autoalimentados es hacer una gestión excelente de la energía. Es decir, como tomamos la energía de los propios transformadores de corriente para que el relé pueda estar vivo y proteger, digamos que meter funciones de tensión nos implicaría cambiar internamente muchísimo la electrónica y además, bueno, que se instalan en la red de distribución secundaria donde los transformadores son más chiquitos y no se requieren este tipo de funciones de voltaje, porque, bueno, pues cuando las requerimos, como comentaba antes en las aplicaciones, pues es cuando queremos hacer transferencias o cambios de barras, de barra línea, cuando tenemos interconexiones entre plantas y la red, qué sé yo, cuando tenemos situaciones de redes con neutro rígido, que necesitemos direccionalidad para diferenciar las fallas. Digamos que la aplicación es diferente y
y bueno, y lo que tenemos también es una seguridad extra, por ejemplo, en lugares remotos, donde tengamos ahí un transformador chiquito y lo queramos proteger, ponemos una celda, un switchgear compacto con estos relés. Y nos olvidamos del mantenimiento. ¿Y por qué nos olvidamos del mantenimiento? Porque sabemos que el relé va a actuar, porque se está nutriendo de la corriente de la línea. Y si no hay corriente, pues difícilmente va a haber una falla. Y si existe alguna derivación, incluso la propia corriente de la falla hace despertar al relé y disparar. Con lo cual estamos protegidos el 100% del tiempo. El no depender de una batería, de una fuente auxiliar de alimentación, hace que nuestra seguridad crezca exponencialmente porque siempre estamos protegidos. Gracias, Sonia. Efectivamente entiendo que este tipo de relés están homologados para la instalación en los sistemas de distribución, tanto Exacto. en alimentadores. Veíamos algunas láminas que son símiles de marcas muy conocidas en el medio y digamos en Latinoamérica como son Schneider, Siemens. Más bien, bienvenida esta nueva marca a nuestro sistema, a nuestros sistemas eléctricos. Creo que hemos aclarado la mayor parte de las preguntas en honor al tiempo de todos los compañeros que han asistido al evento y asimismo en honor a tu tiempo, Sonia. Prácticamente son las 3 de la mañana en hora de España. Sí. Muchas gracias de mi parte y de nuestro equipo por todo